la palabra de hoy lleva por nombre devoción. Y una de las cosas más grandes que a mí me gusta es tener una devoción a mi Dios. Amén. Y para mí es una cosa asombrosa que Dios puede realizar en cada uno de sus hijos cuando encontramos en esta palabra devoción nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra dedicación. Amén. Y devoción, ¿sabes lo que significa? Tener una prontitud de poder estar dispuesto o estar dispuesta. ¿A qué? A encontrar, ¿cierto? Lo que yo necesito. Y hoy día la palabra del Señor nos va a hablar claramente, muy claramente, aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a 1 de Juan 2, versículos 28 y 29. 1 de Juan 2, amén, ¿ya está ahí? Sí. Y dice así en el nombre de Jesús: y ahora, hijitos, permaneced en Él para cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Mira acá, Juan, no es el Juan el Bautista, sino es Juan el Amado, amén, el cual el Señor le está revelando esta palabra que lleva por título el día de hoy. Yo le puse una devoción. Está revelándole a poder permanecer, porque el verso 28 dice: permaneced ¿en qué? En Él. Ahí dice claramente: permaneced, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste Jesús tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos, ¿cierto? Y ni tampoco seamos avergonzados. Amén. Y sabes que el apóstol Juan, el apóstol amado, nos habla en esta hora y nos quiere llevar y nos quiere animar a permanecer en Él. ¿Y qué significa permanecer? Permanecer significa que yo me voy a mantener. Y cuando tú estás leyendo junto conmigo y estás escuchando la palabra del Señor en esta hora, puedes atender a ella fácilmente, porque estás leyéndola, la estás escuchando y estás siendo ministrado. 3 cosas que uno viene a buscar a la iglesia es eso: escuchar palabra de Dios, leerla junto, ser ministrado. En ningún lugar tú vas a encontrar eso, solo en la iglesia de Cristo. Amén. Y para aquello, cuando yo vengo, me dispongo a venir a este lugar, el Señor va a comenzar a hacer a través de su Espíritu Santo grandes cosas, como animarte a venir. Amén. Y eso se merece un aplauso para ustedes. Amén. Y para el reino del Señor. Bueno, decía unas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué significa permanecer en Él? ¿Qué entiendes cuando tú lees estas palabras? ¿Y qué debemos hacer nosotros para permanecer? Dije más o menos cortito que permanecer significa mantenerse y obedecer. Pero ¿sabes qué más significa en la palabra del Señor? Significa en poner a Dios como tu prioridad, como el número 1. Y muchas veces tú y yo no tenemos esa prioridad. Porque en la semana yo con el pastor podemos estar hablando por WhatsApp con ustedes, con algunos, en otros podemos ir a motivarnos y siempre es que no alcanzo a llegar, es que no pude porque no sé qué cosa, es que no sé, es que justo iba pero el niño se enfermó. Siempre va a haber algo, amén, que va a cortar la prioridad que tú debes de tener para buscar al Señor. Y significa, ¿sabes lo que significa también permanecer? Significa que tu voluntad ya no va a ser la tuya, sino va a ser la de Dios. Y aún más, mira, significa morir para que Él crezca. Y usted me está diciendo, bueno, yo voy a tener que ser sepultado, morir, para que Dios pueda crecer. Hay muchas cosas que a nosotros nos separan. Como bien dice aquí el apóstol Juan el Amado, hay muchas cosas que a nosotros nos separan de poder ser nuestro Dios, nuestra prioridad y ser para mi vida el número 1.
Siempre les he dicho yo de hace muchos años de que entendí este evangelio, a pesar de tener 31 años en el evangelio, hubo un momento en que yo con el pastor Rivaldo, mi familia y mi hijo nos tuvimos que encontrar con el Señor y hacer un nuevo pacto, porque vivíamos como queríamos, ¿se entiende? Pero cuando el Señor viene a buscar tu vida y Él necesita de ti para poder llevar las buenas nuevas a otros, porque para eso fuimos salvos, ¿cuántos dicen amén? Para atraer a otros. Aquí hoy día vamos a ver si realmente, como dice el apóstol Juan, somos o no somos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando tú entiendes que debes darte toda la vida a Dios, es como lo que yo recién le iba a decir delante. Para mí primero es Dios, después el pastor Osvaldo y después mi hijo. Para mí no es primero mi hijo y después el pastor Vivaldo o viceversa y al final Dios. Porque pude entender en ese encuentro que tuvimos con el Señor que Dios para nosotros sí o sí iba a ser nuestro número uno. Y ha sido hasta el día de hoy. Claro que han venido dificultades, pero hemos permanecido siendo Él mi prioridad. Si no, yo hoy no estaría aquí. Amén. Significa morir para que Él pueda crecer en mí. Permanecer significa que tú dejas atrás todo lo que te apartaba de la presencia del Señor. Pero pastora, para mí es difícil sacarme todo lo que yo tengo para poder ser Dios el número uno en mi vida. Pero mira lo que te dice hoy día aquí en 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permanece en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Muchas veces la confianza nosotros la ponemos en un amigo, en una amiga, en la suegra, en la cuñada, etcétera. Pero no la ponemos aquí donde el apóstol Juan nos está llevando a cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo llevar, pastora, a cabo mi vida diaria poniendo en prioridad a Jesús? Por ejemplo, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida de hija, de hermana en Cristo, de madre, de abuela? Quizás puedes tener problemas matrimoniales, puedes tener problemas con tus hijos, puedes tener problemas en tu trabajo, pero ¿sabes lo que te dice la palabra del Señor el día de hoy? Nos está invitando a que tú y yo podamos cambiar esos problemas que todos los días nos pueden acechar a nuestras vidas y que tú puedas hacer algo al respecto. Si esa es la solución, que tú hagas algo al respecto, que tú te encargues tú, no el otro. Tú te encargues de lo que le hace falta a tu casa, de lo que le hace falta a tu familia y también de lo que te hace falta a ti. Cuando yo me hago cargo de lo que a mí me respecta, del cual yo estoy viviendo y quiero solucionar mi problema matrimonial, quizás quiero solucionar los problemas de mis hijos, pero muchas veces yo no me esfuerzo en cumplir y estoy esperando que el otro pueda hacerlo por mí. Porque al final también es su deber, dices tú. Pero hoy día la palabra nos quiere llevar a que tú comiences a darte cuenta y dar cuenta a Dios de lo que estás viviendo. Porque cuando yo y tú dejamos las cargas delante del Señor, vamos a permanecer, como bien dice aquí, 1 de Juan 2:28, permanecer en Él. Yo no puedo permanecer solamente en el amor con mi esposo. Es imposible. Porque discutimos, no tenemos el mismo carácter, para variar, no tenemos los mismos gustos, pero en absolutamente nada, y muchos, la gente, los hermanos internos lo saben, somos de gustos totalmente diferentes, pero hemos permanecido. Y Dios nos ha ayudado a permanecer. Entonces, tú necesitas ordenar tu vida para permanecer basado ¿en qué? En la palabra. No basado en un supuesto, no en lo que le pasó a mi mamá, no lo que le pasó a mi papá, no es que mi abuelita, no es que la familia de mi esposo, no es que mi tío. Aquí permanece en la palabra. Es el único lugar, la iglesia de Cristo, donde tú y yo vamos a lograr permanecer y cumplir el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Mira, puedes ponerme, Scarlett, por favor, 1 de Juan, la misma, 2:1, y dice así: estas cosas os escribo para que no pequéis. 1 de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Solamente ahí.
El propósito de escribir esta carta, porque Primera de Juan y Segunda de Juan, Nuevo Testamento, son cartas enviadas a las iglesias, enviadas para que la palabra de Dios pueda corregirnos. Y mira que en este año 2023 nos está sirviendo a nosotros para comenzar a vivir en el propósito de permanecer en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí el apóstol Juan deja claramente explícito de que el pecado puede apartar mi vida. Y yo voy a hablar ahora, dejar en claro que el pecado en un hecho en la vida de un cristiano, no estoy hablando del mundo, estamos hablando de la iglesia, y deja en claro que el pecado es un hecho en la vida del cristiano. Pero ¿sabes qué? Yo voy a agregar entre paréntesis, a veces, por lo menos es un hecho ocasional. Mira, ¿pero cómo? Si el apóstol Juan no dijera eso, significaría que ninguno de nosotros, y en ese periodo, la iglesia no tenía pecado. Sin duda nosotros todos los días, Primera de Juan 1:9 dice, si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarme. Mira, Él es fiel y justo para perdonarme. ¿Y qué dice más aún? Y Él me va a limpiar de toda maldad. Si yo estoy con pecado, voy a confesarlo. Amén. Lo confieso y su palabra dice que Él va a permanecer fiel, va a ser justo. ¿Para qué? ¿Puede leerlo? Perdonar. ¿Puedes decirlo tú? Perdonarme. Y aún todos nuestros pecados. Acá Juan deja claro que siempre habrá un perdón. ¿Tú perdonas? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y sabes por qué Juan hace este alcance? Donde dice en el verso 2:1 dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Deja en claro que debo estar tú preocupado si tú pecas. No puede ser el pecado para ti algo constante, algo como, ay, sí, yo lo tengo. No, mi señora sabe que lo tengo, pero no importa. Dejémoslo ahí escondidita. No es que mi mamá sabe que me gusta esto, pero mejor mantengámoslo escondidas. No pequéis, dice. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué? Porque, hijitos míos, permanezcan, dice, para que cuando yo me manifieste, o sea que cuando Jesús venga de nuevo por su iglesia, ¿cuántos dicen amén? Podamos estar en Él. Amén. Juan menciona que hay una comunión que nos aparta, que es el pecado. Y aquí el pecado no se habla de matar, de tener homicidio, que es pecado. No tan solo la fornicación, sino es lo que tú haces, lo que tú hablas, cómo te mueves en tu vida de trabajo, como siempre lo digo, en la iglesia, en la casa, en tu matrimonio, donde tú te desarrollas, cómo te mueves, quién eres tú. ¿Estás lejos de pecar o estás siempre pecando? Pero recuerda que la palabra del Señor dice, confiesa el pecado y así Dios es fiel y justo para perdonarte. Mira qué fácil. Es fácil. Y más encima dice que te perdona y te limpia todas tus heridas. Porque Él no quiere dejarte avergonzado. Los versos que leímos al principio, 28-29, dice, significa vivir en Jesús. Ahora voy netamente a lo que significa permanecer en Jesús. Significa que no debo atemorizarme, que no debo avergonzarme. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos años llevas tú en el Evangelio? 31 yo. No les voy a preguntar a cada uno cuánto, pero cada uno, ¿cierto? Dice, chuta, yo llevo, Anita, ¿lleva aquí cuánto? 8 años. Y así otros 6, otros 2, otros 8, hermana Norma. Y el Señor nos dice, permanece en Jesús. Porque ¿sabes qué? Hemos tenido un tiempo con Él. ¿Tú no has tenido tiempo con Él en esta iglesia? ¿Tú no has visto los milagros en tu vida en esta iglesia? ¿Tú no has visto lo sobrenatural en esta iglesia? Porque estamos hablando del Israel de Dios. Estamos corrigiendo al Israel de Dios. Dios está corrigiendo nuestras vidas. Y si tú has vivido todo eso, ¿por qué hemos hecho como que no le hemos conocido? Si tú dices, sí, amén, yo he visto los milagros, he visto la prosperidad, Dios ha hablado sobre mi trabajo y Él ha cumplido, ha sido fiel. Pero a veces no.
Porque es la perspectiva que tú tienes, pero hoy día el Señor quiere que realmente permanezcas verdaderamente en Jesús. ¿Cuánto tú le conoces íntimamente a Él? Porque muchas veces podemos sentirnos seguros que Él va a venir y yo me voy con Él. ¿O no me voy con Él? Porque Él viene. ¿Cuántos dicen amén? Y Él viene a buscar a su iglesia. ¿O no? Y si Él viene a buscar a su iglesia, y si tú no has tenido una comunión íntima, y si tú no has permanecido en Jesús verdaderamente los años que tengas, o semanas, porque sabes que Dios puede trabajar de un día para otro, porque Él es Dios, justo y verdadero, fiel y poderoso. Yo tengo muchas palabras, podría decirles todas las cualidades que es Dios, pero Dios comienza a trabajar, a poder tener el sentido de permanecer verdaderamente en Jesús. Juan, ¿sabes lo que me ofrece a mí en esta palabra y te ofrece a ti como iglesia? Un reto, un desafío. ¿Para qué? Para que nosotros como hijos del Señor podamos tener en cuenta que muchas veces estamos dentro de la iglesia y tenemos miedo. ¿Y por qué tienes miedo? ¿No conoces a Jesús? ¿Cuántos años lo conoces? Como te decía delante, ¿estás seguro de que Él viene con su venida y tú te vas con Él? Hay otras personas que conocieron a Jesús, tuvieron miedo y fueron avergonzados. Así nos dice la palabra recién que leímos acá. Y muchas veces nosotros pareciera que estábamos en los dos bandos. Y la palabra del Señor viene sobre nuestras vidas a que puedas el día de hoy permanecer. Y sin fruto de su palabra, nadie permanece. Mira, si tú no tienes fruto de toda la palabra que el Israel de Dios te ha concedido, de toda la plenitud de la palabra que tú has tenido, es medio difícil no permanecer. Porque cada instante Dios estaría en tu vida, como en el subconsciente, una cosa así. El Espíritu Santo vendría y tomaría dominio de todas las áreas de tu vida. Y si hoy día yo pequé, voy y me arrepiento porque tengo un Dios que es tan fiel, que es tan justo, que me va a perdonar y me va a acariciar. No solo me va a decir, eres perdonado, sino yo te limpio de toda maldad. Entonces muchas veces nosotros no alcanzamos a dimensionar la importancia de considerar que si hemos sido cuidadosos o no hemos sido cuidadosos en nuestras vidas de fe. Si hemos sido obedientes o no hemos sido obedientes, y si hemos soltado nuestro pecado y ha venido arrepentimiento o no ha venido arrepentimiento sobre nosotros. Porque cuando hay pecado en mi vida y yo no me arrepiento, voy a ser avergonzado. ¿Y sabes que tú vas a ser avergonzado? No de inmediato. Siempre lo he dicho yo. Y siempre se ha cumplido así. Pueden ser 9 años que tú me ocultes al pastor Rivaldo y a mí una área de tu vida, sabiendo nosotros cuál es el déficit de tu área. Pero va a llegar un momento en que eso va a salir a flote, porque los frutos de la palabra no han estado en tu vida. Y cuando los frutos de la palabra no están, yo voy a desobedecer, yo no me voy a arrepentir, no importa que yo quede avergonzado porque vemos como por lejos o como por tardío su venida. Entonces, cuando yo permanezco en Él, significa que mi fe se va a levantar. Mira, esa es una esperanza que Dios te está dando, que la verdad del Señor se va a levantar contigo y el Señor va a venir sobre ti, y tú cuando Él venga, no, yo ahora estoy explicando cuando Él venga, entiéndelo bien, tú vas a recibirlo, le vas a dar la bienvenida, porque hay algunos que no van a poder darle la bienvenida. ¿En qué parte estás tú? Juan dice en el verso 28, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sabes lo que está haciendo Juan aquí? Él dice tengamos. Él no dice tengan. Porque de repente tú das un consejo y dices, no, es que tú tienes. Es que tú tienes. Es que tenemos. Juan aquí dice tengamos. Nos indica que Él también necesita de este consejo de la palabra.
que Él lo necesitó para su vida y yo lo necesito para mi vida y tú lo necesitas para tu vida. ¿Para qué? Para permanecer en Él. Es una palabra muy simple, permanecer. La idea de vivir sin Jesús es negarte a lo que Jesús prometió sobre ti. ¿Cómo me voy a negar, pastora? Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mira, Él quiere morar contigo. Él está a cada instante golpeando la puerta, ¿cierto? Y preguntándonos, ¿quiere morar hoy conmigo? Él te está preguntando en esta noche, ¿quieres tú realmente morar en mi vida? ¿Te fijas? Entonces muchas veces nosotros no entendemos cómo puedo vivir en Jesús si yo me estoy congregando, me estoy viniendo a la iglesia y todo lo demás, pero es necesario tener algunos requisitos para poder nosotros entregar realmente y poder permanecer. Como aquí lo dice Juan, tengamos confianza. No en ti mismo. Confianza en Dios. Confianza en Jesús. Mira lo que dice ahora el apóstol Pablo. Le hace una oración a la iglesia de Efesios, ahí en Efesios 3:17, para habitar en Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados, ¿en qué? En amor. Para que habite Cristo por la fe. ¡Wow! Existen dos palabras griegas de esta palabra habitar. Yo quiero que puedas escuchar muy atentamente en esta noche. Una te da la primera idea, que es vivir en Él, habitar, vivir en Él o vivir en Él. Amén. Y la primera idea es vivir en un lugar como extraño. A mí me marcó mucho esto. Y la otra idea es establecerme en un lugar. O sea, hacer un hogar permanente. Dos ideas. En solo este verso de Efesios 3:17, que dice, para que habite Cristo por la fe en vosotros. ¿Dónde puedo habitar yo? ¿Dónde? ¿En un lugar como un extraño? ¿O establecerme en ese lugar que Dios ya te ha dado? Mira, ¿cuál prefieres tú? ¿Habitar con Él? ¿En un lugar permanente? Permaneced en mí, dice. Permanecer en Él. Habita en mí. Porque yo soy Jesús. Jesús quiere establecerse dentro de tu corazón, dentro de tu mente. Quiere estar constantemente visitándote. No quiere que tú seas un extraño, ni Él quiere ser un extraño para ti. Permanecer significa persistir, subsistir, mantenerse, cuidarse, estar en pie. Yo ahora les pregunto, ¿permanecerás tú en Él? ¿O solo quizás visitas a Jesús de vez en cuando? Como decía Efesios 3:17. Permanecer en Jesús, ¿sabes lo que te va a dar, hermano, hermana, familia del Señor? Confianza. Ya no vas a estar inseguro, tú sí vas a ser sí y tú no vas a ser no, porque Dios desea que hayan cambios en nosotros. Cantábamos en la canción, la segunda, yo no voy a retroceder, la alabanza. Estoy viendo lo que Él quiere entregarme el día de hoy, porque yo no voy a retroceder, porque yo voy a permanecer, porque algo vino sobre tu vida. Permanecer en Él es estar practicando. Dios necesita que nosotros hayan esos cambios para recién Él enviar la confianza que tú y yo necesitamos. ¿En qué pones tú tu confianza? No me lo diga. Ahí en su mente. O lo dice. Quizás yo antes ponía mi confianza en mi propio trabajo, en mis propias fuerzas, en lo bien que me había ido, o en lo que yo había estudiado. En esto yo voy a poner mi confianza. Pero el Señor dice, permanece en mí, para que yo pueda practicar, mira, la justicia, porque el verso 29 lo habla, en tu vida y tú puedas nacer de nuevo. Dios, es imposible que pongas sobre tu vida justicia si tú no has cambiado de nuevo. Es imposible. Dios no puede ir en contra de su palabra.
Permanecer en Él es que tú y yo estamos practicando la justicia porque nuestras vidas están siendo renovadas y están siendo nacidas de nuevo. Estamos muriendo. Al término que yo me refería delante, morir. Estamos muriendo al viejo hombre, a la vieja mujer, a las viejas malas palabras, a mi forma mala antigua que yo tenía, para que pueda yo nacer con Él y yo pueda permanecer en su justicia. Y el haber nacido de nuevo ha cambiado nuestras vidas, porque hay una disposición a que allá no más pecar. Y si yo peco ocasionalmente, voy a ir a los pies de Cristo, porque su palabra así lo dice. Él me va a limpiar, Él me va a renovar y va a traer un nuevo tiempo sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien nace de nuevo en Jesús, adoptamos sus cualidades. Esta sí que me gusta a mí, para practicarla yo primero. ¿Obvio? Primero, mira, ¿cuáles de sus cualidades? Su mirada. ¿Cómo mira Cristo? ¿Cómo nos mirará Cristo, Pauli? Su mirada, sus palabras. ¿Qué palabras Él nos da? ¿Qué te está alentando el día de hoy a cambiar? ¿Cuáles son sus movimientos? ¿Cuál es su forma de sentirlo tú? ¿Qué movimientos sientes de parte del Señor? Dice que todos sus hijos deben parecerse a su Padre. Es imposible que nuestros hijos naturales no se parezcan a mí o al pastor Vivaldo. Todos dicen que Gustavo es igual a Vivaldo. Es igual a mí. Es igual a él. Y tu hijo debe parecerse o a tu madre, o debe parecerse a ti, o debe parecerse a su esposo. Entonces aquí Dios nos está dando a nosotros esos movimientos que Dios necesita como Padre que está entregando, como un Padre justo, como un Padre nuevo, a que tú y yo podamos practicar esa justicia. Y yo no estoy hablando de justicia de ley. La justicia de Dios es diferente. Dios no mira como yo miro, ni como tú miras. Por eso es que es necesario que nosotros tomemos sus cualidades. Tú me puedes decir, no, pastor, es que para mí es difícil tomar las cualidades de Jesús porque yo no me puedo comparar a Jesús. No, es que nadie se va a comparar a Jesús. Pero la palabra del Señor nos está invitando siempre a que nosotros podamos mantener esa postura de hijo teniendo un Padre de justicia. Dios dice que no tiene hijos que no se le parezcan. Eso significa que yo sí o sí me tengo que parecer a Él. En el amor, en la solidaridad, en la paciencia. O sea, algo tiene que haber en mí de su imagen sobre mi vida. Y sabes que el capítulo de Primera de Juan 2 nos revela a nosotros tres cosas. Una, que Dios vino para que tú le puedas conocer. La segunda, para que tú permanezcas en Él. Y la tercera, para que tú estés en la luz. Mira. Y el verso de Primera de Juan 2:4 dice lo siguiente. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Le conocemos o no le conocemos? A la altura de vida, de edad que tú y yo tenemos, ¿le habremos conocido? Pertenezco a Él. Primera de Juan 2:6. ¿Sabes lo que dice? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¡Wow! Es un dictado. Palabra de Dios. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo eres? ¿Solidario? Yo, pastora, yo la primera que voy, yo lo hago. Yo lo traigo. Ya, yo pinto. A veces tus manos nunca se levantan. A veces siempre esperamos. Y a veces no los vemos a todos. Y la tercera, Primera de Juan 2:9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero debemos estar en luz. Porque no debemos aborrecer, porque esas son palabras diabólicas y satánicas. Todas las declaraciones que yo acabo de hacer en este capítulo, de estos versos de Primera de Juan 2, son declaraciones reales, porque es la palabra. Yo no te la puedo adornar. Ahí está escrita. Asimismo se lee y se debe practicar. Hoy debemos actuar como Juan hoy nos está invitando a permanecer en Jesús. Significa
que Jesús está en ti. ¿Puedes levantar tu mano derecha y hacer una confesión en esta noche? Quiero permanecer un poquito más fuerte, porque recuerda que el que declara con labios confiesa que Dios es fiel y justo. La palabra estaba diciendo recién que Él va a venir por aquellos que no se avergüenzan. Nadie tiene que tener vergüenza en la casa del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Por eso nos está instruyendo. Vamos a declarar esto en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta noche quiero pertenecer a ti, porque eso significa que voy a ser una nueva criatura y que todo lo del mundo me ha ofrecido ya no me pertenece. En el nombre de Jesús. ¿Le das un aplauso al Padre? Mira, pertenecer a Jesús, se te van a ir los miedos. Cuando tú perteneces a Jesús, el miedo se te va de tu vida. Cuando tú perteneces a Jesús, ya no estás inseguro, tienes seguridad. Y más aún, Él es tu amigo, el mejor. Él es tu abogado, Él es tu intercesor, Él es tu salvador. Y puedes dejar todo, absolutamente todo, en las manos de Él. No hay nada que no se vaya a mover a favor de un hombre, de una mujer, de una familia que está en búsqueda de lo verdadero. Por eso Jesús dice, si tú permaneces en mí, abogado tienes. Si tú permaneces en mí, un intercesor tienes. De tus faltas, de tus fallas. Si es tan simple, pero el enemigo viene sobre nosotros y nos habla tan dulcemente y nos convence. Jesús es el que tiene que convencer. Jesús te está brindando tener una pertenencia, una identidad. Pertenecer a Jesús significa que tú estás preparado día tras día para sus grandes planes. No para los tuyos, para los planes de Dios. Permanecer en Jesús significa tener una absoluta confianza. Pertenecer a Jesús, ¿saben lo que significa ser su discípulo? Él anda buscando ya hombres y mujeres en este tiempo que sean su familia, que tengan su carácter, que sean imitadores, que actúen con el Espíritu Santo y que sean guiados por Él a todos sus principios de su palabra. Si por eso que el mundo no le gusta, porque a usted no le gusta la palabra. Porque la palabra a ti te va a confrontar y te va a sacar de tu confort. ¿A quién le gusta salir de su confort? Yo tengo mi día establecido, pastor. A mí no me moleste a mediodía porque yo estoy ocupadita. No me moleste el fin de semana porque yo me voy de viaje. Gloria al Señor que se puede ir de viaje. Y yo doy gracias al Señor que en esta iglesia nadie está sin trabajo. Yo le daría un aplauso al Señor de honra. ¿Es guiada o no es guiada por el Espíritu Santo? Cuando usted o su líder de su equipo, o yo misma, que generalmente yo soy pidigüeña para la obra del Señor, estoy pidiendo constantemente. Porque hay cosas que hay que solventar. ¿Está siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿O está guiado por su mente? Y cuando yo me guío por mi mente, no estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe a esos principios de reino. El Señor hoy día nos dice que solo la medida en que nosotros nos vamos a mantener bajo su unción con Jesús va a hacer trabajar tu corazón, tu mente, tu voluntad y tu obra. Todas esas cosas Jesús va a venir a trabajarlas. Tu corazón, tu mente, tu voluntad y tus obras te van a afirmar en el reino de Dios. Mira. Si yo pongo mi corazón y mi mente y mi voluntad, más mis obras me van a afirmar, me van a mantener. Juan hoy nos dice y nos advierte dos posibilidades. Esta me gusta. Cuando Jesucristo regrese, tendremos dos posibilidades. O tendremos confianza cuando Él regrese y se manifieste, esa es la primera, o tendremos vergüenza de nuestro comportamiento cuando Él regrese. Si Él viniera hoy, ¿en cuál de las dos estamos? ¿Confianza? ¿Que estoy en la voluntad de mi Padre? Porque yo lo espero ansiosamente. Yo les decía el otro día, vamos con mi esposo, salgo de la prédica. Fue antes de ayer. Le dije, ¿sabes qué?
siento que ya es poco tiempo. Yo nunca lo he dicho. Creo que el tiempo se está cambiando muy rápidamente a favor de aquellos que han creído en Él, su iglesia. Si el mundo existe, ¿sabe por qué? Es por usted, porque usted es la iglesia. Si el mundo aún, Jesús no ha venido por nosotros y el Padre no ha hecho un dictamen, no es por el presidente, no es por el gobernador, no es por el concejal, no es por el alcalde, sino es por usted. Porque usted se ha mantenido. Permanecer en mí, dice el Señor. Y aquí hay dos posibilidades. La primera, o tendremos confianza cuando Él regrese y se manifieste. Yo tengo confianza. O estaremos avergonzados de nuestros propios comportamientos cuando Él regrese. ¿Cuál de los dos? Hay muchos que profesan conocer a Jesucristo, pero después se alejan mostrando que su fe no era verdadera, no era salvadora. ¿Qué dice 1 de Juan 2:19? Ahí lo dice. Me gusta lo que dice aquí, porque confronta mi alma. ¿Está puesto? Wow. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oye, ¿dónde estabas? Este versículo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, permanecer en Él, con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mira, yo le doy un aplauso a este versículo. ¿Sabes por qué? Porque este versículo comienza a hacer algo sobre tu espíritu. Comienza a reguardir la palabra del Señor sobre ti. Hay muchos que le han negado. Negaron el lugar. ¿Sabes qué lugar? Ese lugar glorioso y soberano que solamente tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe cómo lo niegan hasta el día de hoy? Porque sus voluntades llenas de especulaciones, fuerte lo que te voy a decir ahora, especulaciones absurdas, los llevan al orgullo y son aún más teniendo un supuesto conocimiento. Su orgullo, sus especulaciones, los lleva a tener un supuesto conocimiento. ¿Ha conocido a alguien así? Yo sí, a varias familias. Por eso el Señor nos dice el día de hoy, permanecer en Él significa vivir con rectitud, debido y dando al Señor todo lo que le corresponde. Aquellos que verdaderamente pertenecen a Él van a ser justos. ¿Cómo? Viviendo de una forma justa. Vivir en rectitud es el proceso de crecimiento. Si esta rectitud no viene así como una varita mágica, porque si tuviéramos todos una varita mágica arreglaríamos todo, ¿no es cierto? De un solo cerrar y abrir de ojos. Permanecer significa vivir en rectitud. Y esto viene con un crecimiento de una vida de obediencia, de una vida de la palabra del Señor, una vida congregándote, una vida renunciando, una vida arrepintiéndote, una vida luchando, porque sin duda debe ser constante, porque aunque el tiempo sea malo, aunque vengan luchas, tú debes mantenerte y debes evaluar cada pensamiento que tú tienes, cada motivo, cada actitud a través de la palabra de Dios. Esta va a ser la única que va a corregir tu alma, tu espíritu y tu mente y tu voluntad, porque cuando tú vienes a vivir una vida en rectitud va a ser el proceso de crecimiento que Jesús está esperando. Por eso Él hoy nos dice, permanezcan en mí. Al nacer de nuevo viene el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y vas a crecer. Hoy poquito. Por acá no me escucha amén. Por este otro lado no escucha a nadie. Ya, pues, hermana Hilda. ¿Qué es lo que dice? Cuando viene el Espíritu Santo, va a crecer el carácter sobre ti. Vas a nacer de nuevo, van a nacer el fruto del Espíritu Santo. Van a nacer, ¿qué carácter? El carácter de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad. Ay, mira, de dominio propio. Me voy a dominar, esta se va a dominar.
Porque me voy a dominar a la palabra del Señor, al Espíritu Santo, que quiere que tú y yo nazcamos de nuevo, que venga un nuevo proceso sobre tu vida. Van a ser cuántos años que conoces a Cristo y aún no has dado los pasos que Él necesita que tú hagas para que Él pueda transformar verdaderamente tu vida. Hoy el Señor te está invitando a vivir con rectitud, que es un proceso de crecimiento. Yo no te puedo decir a ti, ya hoy día confiesa a Jesús, está todo arreglado. ¿Sabes? Para que yo me levantara como una mujer de fe, tuve que escuchar una predicación muy antigua, hace muchos años. Llovía mucho. Recién habíamos llegado allí a donde nosotros vivimos. Y escuché a una predicación de Abraham. Y yo dije, en esto yo me voy a levantar. Voy a ser una mujer de fe. Aunque no vea nada. Voy a llevar a mi esposo y a mi hijo a ser hombres de fe. Y voy a mantenerme hasta el último día de mi vida en fe. Sin importar que me digan que, ay, ¿cómo va a ser cierto? Tengo un libro para escribir. De enfermedades sanadas, de restauraciones, de palabras proféticas que se han cumplido. Y esas mismas, el Señor necesita activarlas sobre tu vida. Para que tú puedas darle la entrada al Espíritu Santo, para que Él pueda llenar tu vida de dominio propio, de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad. ¿Sabes lo que estás haciendo tú con eso? Te estás disciplinando. No nos gusta la disciplina. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. ¿A quién le gustará? A un hijo de Dios cuando está atento a lo que el Padre necesita de nosotros. Así estarás activamente viviendo por el Espíritu y vas a cumplir el deseo del Espíritu versus el deseo de mi carne. Y ahí de nuevo nos ponemos con el pecado. Porque muchos dicen, no, yo no tengo pecado. ¿Están seguros? Todos los días el Señor nos invita a que estemos en sus pies. Mira, permanecer en Cristo, ¿sabes qué es? Es ser parte de una rama que hace crecer la vida. Muchos campos. Tú eres una rama para Él, que está pegada a la vid verdadera, aquella que nunca va a perecer. Por eso tú no vas a perecer. Por eso tú eres salvo, por eso tú reconociste a Jesús, por eso estás aquí, estás escuchando el consejo del Señor, estás cumpliendo los deseos que el Espíritu Santo quiere llenarte y estás abortando tu carne. ¿Para qué? Para que comiences a dar esos frutos posibles que sí o sí se van a sincronizar con la voluntad de Dios. Mira, sincroniza tu voluntad con la voluntad de Dios, sincroniza tu conducta con la conducta a los mandamientos y a la obediencia de su palabra. Esa es la palabra clave, sincronizar. Sincronízate a lo que el Señor en esta hora está hablando. Pastores, que usted me está hablando de cambiar, de pecado, de rectitud, de crecimiento, de obedecer a su palabra, pero a mí no me gusta. Hoy día, en el nombre de Jesús, debe salir de tu pensamiento esas cosas que hacen que a ti te guste eso y no pueda entrar el Señor Jesucristo sobre tu vida para que Él permanezca. Mira, permanecer en Él significa estar en casa con Él y no ser un extranjero en este mundo. Permanecer en Él significa estar en su casa con Él y no ser yo extranjero. No mirar de lejos lo que puede ser mío. ¿Por qué miras de lejos lo que puede ser tuyo? Hoy día el Señor nos confronta quizás a través de esta palabra de rectitud, pero el Señor también necesita que tú te des cuenta en dónde tú quieres vivir, cuánto tiempo no has dejado tu pecado, cuánto tiempo has dejado que tu fe se vaya a cualquier parte y no permaneces en Jesucristo. Permanecer en Jesús. Te dije muchas cualidades, como que Él es tu amigo, que somos imitadores, que el Espíritu Santo va a venir. Pero solo una cosa el Señor quiere que tú en esta noche y yo en esta noche podamos entender. Que Él no quiere que tú vivas una vida engañando.
Porque cuando tú y yo nos engañamos, estamos saliendo de la cobertura del Señor y estamos perteneciendo al mundo. Aunque tú vengas a la iglesia y no te confiesas y no te arrepientes y no hay una vida de cambio y no eres restaurado y no eres sanado y los problemas te envuelven y te siguen volviendo los mismos problemas y nuevamente pasas lo mismo y después me dice, pastora, es que no sé por qué estoy viviendo este tiempo, es que resulta que yo, bla, bla, bla. Yo no puedo hacer nada. Tú ya hiciste lo que quisiste. No le pediste consejo a nadie. Y si lo pediste, no me escuchaste, no escuchaste al pastor, no escuchaste a la hermana Margarita, no sé, no escuchaste a mis hermanas. No te inclinaste donde la cabeza donde realmente tú tenías que haber inclinado. Pero hoy el Señor quiere traer sobre nosotros un refrigerio nuevo, prometido por Él. El que me ama y mi palabra guarda, y mi Padre dice que le va a amar, y vendremos a Él, ambos, mira, y haremos una morada con Él. Son palabras dulces, ¿puedes ponerla, hija? Palabra de devoción que pueda estar en tu vida. El que me ama, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos guardan su palabra? ¿Cuántos la practican? Dice que mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Yo le doy un aplauso por ese versículo al Señor, porque insta a mi vida en permanecer sobre Él, en poder yo buscar sus principios para poder vivir en Jesús. Si tú hasta el día de hoy no has tenido un encuentro con el Señor, independiente de los años que tú puedas llevar de evangelio, y sientes la necesidad de poder reconciliarte con Él o confesarle tus pecados en arrepentimiento, puedes hacerlo.